bendición y las grandes promesas que tenemos cuando buscamos a Dios, como en intimidad. Dice así: ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben seguir, que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseñará su pacto. Dios es eterno, porque Él sabe quién es el que le adora, quién es su pueblo. Él sabe quiénes lo seguimos y quiénes queremos tener mucho más de todo. Desde que empezó este año, mi corazón está cada día más cerca de Papá Dios. No solo yo, quiero que la palabra, mucho, porque es la única forma de conocer verdaderamente a Dios, de conocer lo que Él quiere, de conocer su propósito, de conocer lo que Él ama, pero también lo que Él odia. Y así es la forma de conocer a Papá, por medio de la palabra, de la Biblia. Y nos pusimos la meta de leer mucho la palabra este año, más de lo que la leemos, y quisimos empezar con un orden. Y hubo una noche que nos tocó leer Génesis. Me quebrantó tanto esta palabra, muchísimo, porque entendí que la clave del éxito es tener intimidad con Dios, no más. Es esa intimidad fuerte que hace una relación para que perdure por los años, por los siglos, por la eternidad. Y es tener una relación íntima con Papá. Y vemos un ejemplo precioso que está en Génesis capítulo 5, versículo 21. Y quiero que usted le ponga toda la atención y que tal vez le llegue a su corazón, así como llegó a mi corazón cuando lo leí. Y muchas veces hemos escuchado esta historia o estos versículos, pero esa noche cuando le leía la Biblia a mis hijos, fue como cuando es algo nuevo y le llega tan a lo profundo del corazón a esa persona que se emociona de una forma especial. Pues esa noche me emocioné y entendí que lo más precioso que nos puede pasar es conocer de Dios, pero no a un Dios lejano, sino a un Dios cercano. Póngale cuidado. Cuando Enoc tenía 75 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. He estado meditando fuertemente en esta palabra, pero de una forma especial, y quise indagar mucho sobre Enoc. He estado orando como: papá, yo quiero ser como Enoc. Quiero entender cómo él pudo tener esa íntima comunión contigo y saber que eras lo único que él necesitaba para tener una vida hermosa en esta tierra. Enoc dice que tenía 65 años cuando fue papá, ¿cierto? Y luego vivió 300 años más, pero como en íntima comunión con Dios. Y he meditado y he pensado, y yo decía, ¿tuvo una vida normal? Fue papá, tal vez abuelo, pues, ¿qué puede pasar en 365 años? Muchísimas cosas. Tuvo pruebas, tuvo dificultades, ¿cierto? Se tuvo que enfrentar a muchísimas cosas, pero nada de eso fue más importante y nada de cualquier situación lo pudo apartar del amor de Dios. Enoc verdaderamente es un gran ejemplo de que nos podemos enamorar perdidamente del Señor y encontrar en Él todo lo que necesitamos para tener una buena
vida en esta tierra de los vivientes. Para mí, Enoc se volvió como un ejemplo a seguir. He estado orando y le digo, Señor, revélame, ¿cómo hablabas? Dice la palabra que caminaban juntos. Y yo puedo imaginarme tal vez que Enoc pasaba largas tardes o noches hablando con su papá por medio de la fe, ¿cierto? Y así lo podemos hacer nosotros. ¿Qué nos impide nada nos impide tener largas conversaciones con Dios, contarle nuestras cosas, hacer que Él y yo tengamos buenos momentos? Y Dios quiere esos buenos momentos con nosotros, porque Él nos ama de una forma impresionante. Quiero llegar a esa intimidad y quiero que sea el tema de esta noche, que nos vayamos como impregnados de esta palabra y que cuando estemos en medio de cualquier cosa o en medio de la semana con todas las tareas diarias y con todas las cosas que nos puedan acontecer, nada se interponga en la relación de papá y mía, de papá y de cada uno de los que me están escuchando. Es la garantía de tener paz, es la garantía de tener solución, es la garantía de tener consuelo, es la garantía de tenerlo absolutamente todo, porque Dios es la plenitud de la vida. Hoy lo puedo hablar con certeza. Solamente Dios es el que ve, el que hace, el que conoce, el que transforma, el que levanta, el que consuela de una forma especial. Y eso lo quiero vivir en esta tierra de los vivientes. Quiero un día irme con el Señor porque tuve una buena comunión con Él, porque nada estorbó que yo dejara de ver a Dios, que nada se interpuso en la relación que quiero tener con papá todos los días de mi vida. Ahora siento que mi prioridad más grande que cualquier otra cosa, es caminar con Dios, es tener una intimidad fuerte con el Señor. También lo veíamos en David, en el Salmo 25. Y en este salmo dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará. Él usó esta herramienta para mostrar a David que David tenía un corazón humilde y él reconoció que solamente necesitaba de Dios para tener plenitud en esta vida. Cuando dice el que le teme a Jehová, y el que le teme es una persona humilde, que sabe que necesita del Señor, que sabe que necesita tener esa reverencia delante de Dios y que entiende que todo lo que Dios permite en nuestra vida, más allá de cualquier otra cosa, es para hallar el bien de Jehová en nuestras vidas. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y yo puedo decir hoy, este grupo le teme a Jehová, porque viene juiciosamente a las 8 de la noche a escuchar la palabra del Señor, porque tiene hambre y sed de la palabra del Señor para tener la mejor vida. Y yo digo, hey, ahí está la bendición. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Él, o sea, Dios mismo le enseñará el camino que ha de escoger. Dios mismo será nuestra guía. Dios mismo será el que dice, por aquí, da el paso por aquí. ¡Ey! No vayas por allá porque por allá hay camino de muerte. Ven por acá para que yo te guíe, para que yo haga ese sendero de vida, de bendición. Y Dios va a darle esa guía a los hijos de Él. Por eso, si tú hoy tomas la decisión de tener esa intimidad, no por religión, mire, la religión no acerca, la religión aleja. Lo que acerca a Dios es una relación, es entender que Él es nuestro Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesucristo antes vino aquí a la tierra para darnos salvación y vida eterna, pero también para mostrarnos a Dios como nuestro papá. Y quiere que hagamos una relación fuerte, íntima con Él para tener todas estas bendiciones. Dice, gozará Él del bienestar. ¿Quién? Todo aquel que teme a Dios, todo aquel que decide amar a Dios con todo su corazón. David decidió amar a Dios con las fuerzas de su alma, con su mente, con su corazón y con su vida entera. Y él pudo escribir en los salmos lo bueno que es seguir a Dios.
y el bienestar que alcanzaba su vida al haber tomado la mejor decisión. David describió las bendiciones materiales y terrenales que a menudo nos llegan a nuestras vidas como grandes cosas, ¿cierto? Todos necesitamos cosas materiales en esta vida, pero él también quiso dejarnos una gran enseñanza, y es que lo más lindo, el bienestar más hermoso es poder sentir la presencia de Dios, es saber que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ni la enfermedad, ni la muerte, ni la escasez, ni la situación del país, nada me podrá separar del amor del Señor. ¿Por qué? Porque mi bienestar está en Él. Ese es mi mejor tiempo. Ese es lo que yo más anhelo dejarle a mis descendientes, el amor hacia el Señor, el saber que mis hijos van a poner siempre su mirada al Señor y que ahí no habrá pérdida, sino ganancia, que ahí, aunque los tiempos sean difíciles, Dios siempre nos dará la victoria. Dice el salmista, la comunión íntima, el tema de esta noche, intimidad con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios nos ama a toda la humanidad, ¿cierto? Pero mire que tiene un grupo especial, y es aquellos que le temen al Señor, aquellos que han decidido amar al Señor, buscar del Señor, escuchar del Señor, aprender del Señor. Dice que a ellos son los que tendrá con ellos esa intimidad especial, y a ellos les hará conocer su pacto. Es decir, que se volverá amigo de nosotros. Cuando tomamos la decisión de entrar en la comunión perfecta con el Señor, ahí es donde Dios también nos dará a conocer sus proyectos, sus planes, su pacto, a conocer todas las bendiciones que tiene preparadas para nosotros como sus pueblos. Pueden ser las bendiciones materiales, las bendiciones físicas, las bendiciones económicas, pero también la bendición de sentir su presencia, de escuchar su voz, de sentir su consuelo, de sentir su abrazo. Y eso se obtiene en la comunión íntima de Jehová con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel y maravilloso. Él no quiere gente que le siga porque sí. Yo siempre he dicho, y el Señor así me lo ha enseñado, que Él permitió una pandemia para que se cerraran los templos y conocer los corazones de cada uno, para que aún nosotros mismos entendiéramos si amábamos al Señor o amábamos un lugar, si amábamos al Señor o amábamos el servicio. Muchas veces pensamos que por nuestras acciones estamos cerquita del Señor, ¿cierto? Pero la palabra dice que de sus labios me honraban, mas su corazón estaba lejos. Y el Señor no quería más eso. No quería templos llenos de gente lejana, de gente que pensaba estar cerca de Él y no lo estaba. Cuando cerró los templos, tuvimos que venir a sus pies. No había otro lugar, no había otro refugio, no teníamos intermediarios como pastores, hermanos, líderes, sino solamente era Él con nosotros y nosotros con Él. Y eso fue lo hermoso, que pudimos encontrar la cercanía, un Dios cercano, un Dios real. Dios quiere hoy un pueblo cercano. Todos los que están en esta noche escuchando, tenemos la oportunidad de ir a sus pies, de escucharlo, de sentirlo, de hablarle confiadamente, así como cuando hablamos con un amigo. Dios quiere que tengamos esa confianza con Él, que vayamos a Él y seamos sumamente transparentes delante de Él, que si estamos enojados se lo digamos, que si estamos cansados se lo digamos, que si no estamos de acuerdo con algo se lo digamos, que si estamos deprimidos se lo digamos, que si tenemos miedo se lo digamos. ¿Por qué? Porque Él está ahí para sostenernos, para ayudarnos, para escucharnos, para levantarnos, pero sobre todo para inundarnos con su presencia y hacerse evidente delante de nosotros. Cuando entendí esto, supe que no necesitaba de nada ni de nadie más, que simplemente cuando yo tuviera una preocupación en mi corazón o una prueba o un mal diagnóstico o una mala noticia,
Simplemente era correr a los pies de papá y ahí estaría mi solución, ahí estaría mi consuelo, ahí estaría mi sanidad, ahí estaría la salida. Simplemente es reconocer que aunque no lo podemos ver, lo podemos sentir y Él está aquí conmigo, Él está allá donde tú estás, ahí está contigo. Que así como me abraza a mí, te puede abrazar a ti, que así como me escucha a mí, te puede escuchar a ti. Pero Él quiere un pueblo cercano, de corazón cercano. Y hoy quiero hacerte esa invitación. Algunos piensan que solamente de ir y venir a un templo o de ir y venir y escuchar, pero no poner por obra nada. No, si nosotros escuchamos una palabra, pongámosla por obra, indaguemos, hagamos conversación con papá, preguntémosle. Mucha gente me dice, Adri, yo quisiera como escuchar la voz de Dios como tú la escuchas. Y o llegar a ese punto de saber que Dios te habla, ¿sí? Y yo digo, no es difícil, es simplemente que tú dispongas tu corazón y empieces a tener una relación, como cuando uno tiene una relación con un amigo o una amiga, con la mejor amiga o el mejor amigo, y uno le da tiempo, lo escucha, le habla, tiene detalles, y así es Dios con nosotros. Cuando empezamos como que a abrir nuestros oídos, Él nos va a hablar. Cuando empezamos a tener un corazón sensible, vamos a empezar a sentir su presencia y a tener ese tiempo de aprender a entender los detalles diarios que el Señor nos da para que entendamos que Él nos habla. ¿Sabe cuál es el lío? Que muchas veces estamos en el afán de la vida, en las angustias, en el corre-corre, en la angustia del diagnóstico, en la angustia de la deuda, en tantas cosas, y no nos paramos un momento a descansar y a ver el detalle que Dios ha tenido con nosotros. Un día yo estaba aquí en la casa y mi suegro tuvo un accidente. Entonces mi esposo me dijo, necesito, amor, que vayas y cuides a mi papá a la clínica. Yo hace mucho tiempo, pues por lo de mi Sarita y todo, no, como que no iba a Bogotá y no salía mucho como con frecuencia. Entonces hubo un momento en que yo sentí como miedo, y soy sincera con ustedes porque eso le agrada al Señor, que seamos sinceros. Y tuve miedo, y aunque yo le dije que claro, que yo iba, que tranquilo, yo me encerré y yo le decía, papá, tengo miedo de ir, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro, yo no quisiera ir, me da miedo que de pronto me atraquen, bueno, tantas cosas que pasan en Bogotá, irme sola tan temprano y llegar tan tarde, Dios, tengo miedo, y tenía mucho miedo. Entonces bajé a hacer el desayuno pues para irme y para mi esposo que salía en ese momento. Literal, así como les voy a contar, así fue. Yo estaba así alistando todo para el desayuno. Cuando yo le decía, papá, yo no sé, pero yo tengo mucho miedo, yo no quiero ir. Inmediatamente escuché que me dijo, ¿se dormirá el que te cuida? Cuando yo escuché eso, mire, yo me tiré y yo lloraba y yo le decía, Señor, verdad es, ¿por qué voy a tener miedo si tengo al Dios más poderoso, precioso y maravilloso? Al que me cuida, al que me defiende. Nada me podrá pasar si tú estás conmigo. Inmediatamente eso fue automático. Sentí una paz y una alegría de poder salir sin miedo y sin temor, porque entendí que el que me cuida es más poderoso que cualquier peligro, es más grande que cualquier dificultad. Y tuve una sensación de paz y de confianza que me alisté con tanta alegría y ya salí con mucha alegría. Cuando estaba en Bogotá, listo, me fui en el Transmilenio, y de un momento a otro estábamos ahí, paró el Transmilenio y 2 sillas al lado mío, como 2 sillitas más allá, había una niña con un celular y había una ventanita abierta. Yo había acabado de guardar mi celular porque yo me estaba comunicando pues con la persona que me iba a entregar turno y todo esto, y guardé mi celular. Yo creo que eran los
como a los 3 segundos, un ladrón atacó a la niña que iba al lado mío. Y yo, como invisible. Eso fue en fracción de segundos. Y el Señor me dice, ¿se dormirá el que te cuida? Mire, yo alababa, glorificaba, exaltaba el nombre del Señor. Y entendí que cuando uno tiene esa de verdad, esa relación fuerte con el Señor, nada nos hará daño, nada nos hará frente. Y siempre, siempre en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Entonces, yo quiero que este grupo empiece a tener una relación íntima con Dios, cercana, que Dios se vuelva su mejor amigo, su papá, su confidente, que cuando hayan momentos de miedo, de caos, de dificultad, de malos diagnósticos, al primero que corramos sea Él, a Él. Y Él va a hacer que nosotros entendamos que Él está de nuestro favor y nos va a ayudar y nos va a defender y van a pasar cosas gloriosas y preciosas. Pues efectivamente, no se durmió el que me cuida y me cuidó ese día y me ha seguido cuidando y me ha cuidado toda la vida y seguirá cuidándome por siempre y para siempre hasta que Él me llame a su presencia. Esa es mi confianza, porque ese día entendí que Él es más grande que mis miedos, más grande que mis temores, más grande que mis inseguridades y que Dios va delante de mí abriendo caminos de bendición. La comunión íntima de Jehová con los que le temen nos recuerda que hay una realidad de ese conocimiento del cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Seguir a Cristo, el Hijo de Dios. Y es una experiencia que solamente la puede entender el que la vive, nada más. Yo quisiera impregnarlos, quisiera como, ay Dios mío, que ustedes entiendan lo precioso y lo hermoso que es seguir a Dios, pero de una forma cercana, no de una forma como aburrida, ay, qué pereza la religión. Yo también detesto la religión. Yo amo la intimidad con Dios, yo amo a papá, yo amo sentir su presencia, yo amo escuchar la voz del Espíritu Santo, yo amo ver cada detalle todos los días y le he pedido al Señor que abra mis sentidos espirituales, porque todos los días, pueblo, todos los días Dios nos muestra su amor por medio de sus detalles. Me podría quedar aquí toda la noche y contarle todas las experiencias que he tenido cuando decidí abrir mis sentidos espirituales y ver los detalles del Señor. Y todos los días Dios me sorprende de una forma que usted no se imagina. ¿Por qué? Porque Dios ama que nosotros entendamos que Él está presente. Debemos empezar a ver la presencia del Señor. Es lo más precioso, es lo más hermoso. Pero no solo yo, le he inculcado a mis hijos esto, lo que les estoy hablando. Hace unos días, hace como un mes y medio, me encontré con una familia muy bonita, muy linda, que ama al Señor. Y le pregunté por uno de sus hijos, le pregunté por su hijita. Y me dijo, no, ella no ha vuelto a buscar como de Dios ni nada de eso, porque un día nos dijo que ella nunca había sentido al Señor, que ese Dios era un Dios prestado, el Dios de sus papás. Yo le dije a esa familia, miren, solo oren para que esta niña tenga un encuentro personal con Dios, porque cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, la vida cambia. La vida cambia y cambia de una forma extraordinaria y preciosa. Sé que Dios está haciendo cosas eternas y, mejor dicho, gloriosas. Y por eso empecé a hablarles fuertemente así a mis hijos de que ellos creen una comunión íntima y personal con Dios. Mi chiquitina de 9 años, cuando tiene así como esos momentos de cosas, de niños y todo, de frustraciones y todo, le hablo, la oro, hablamos, bueno, de todo, y hay un momento en que yo le digo, bueno, ahora ve a hablar con papá, y papá te va a hablar. Va, ora y llega, y me dice, papá Dios me habló así, así, y entiende, y llega feliz. O, si yo les contara todo lo que Dios ha hecho con mi hija de 20 años, sería algo espectacular.
¿Por qué? Porque esa es mi meta en esta tierra, que mis hijos no sigan el Dios de sus papás de una forma prestada, sino que sigan al Dios de sus papás de una forma íntima y personal. Y que cuando Dios, si así lo permite, partamos de esta tierra, ellos tengan al Dios que sus papás le enseñaron, pero de una forma íntima y personal. Que no se vayan a desviar, sino que sigan enamorados de Dios por siempre y por la eternidad. Y eso quiero con este grupo. Quiero que Lida Marcela, María Rodríguez, Carla Collado, Santiago Torres, Juan Diego, que es un muchacho tan especial, Juan José, Margarita, Eliana y todos los que me están escuchando en esta noche tengan una vida, una comunión íntima y personal con Dios, con su papá, no con el Dios prestado que han escuchado o de oídas que había oído. No, quiero que sus ojos lo vean, quiero que ustedes lo sientan, quiero que el primero que busquen sea papá, quiero que sientan el abrazo del Señor, quiero que entiendan y conozcan que Dios habla de formas preciosas y maravillosas y que es lo que más llena el alma y el corazón y la mente cuando Dios se hace evidente. Anhelo con todo mi corazón que ustedes vean a Dios de cerca, a un Dios real, a un Dios que los escucha, a un Dios que les responde. Mire, les digo por experiencia propia y con toda la certeza de mi alma que Dios sí contesta, que Dios no es un Dios mudo, sino que muchas veces nosotros no hemos aprendido a escuchar su voz y a entender lo que Él nos habla. Quiero contarles otro testimonio como para que ustedes entiendan cómo el Señor es de precioso y nos responde. Cuando hubo todo lo del COVID todo lo de la pandemia y todo, mis papás se enfermaron de COVID. Y a mi mamá, Judita, es testiga de este diagnóstico que tuvo de algo de la sangre, que era algo muy grave, muy grave. Yo me arrodillé y le clamé a Dios por una sanidad, le clamé a Dios por un milagro, porque mi mamá se había podido morir. Y yo estaba, pero en un clamor, mejor dicho, ustedes entenderán que cuando uno tiene esa dificultad de que un ser querido se puede ir, mejor dicho, uno derrama su alma delante de Dios. Y estaba en este clamor cuando escuché que el Señor me dijo transfusión de sangre. Cuando Él me dijo así, yo entendí que el Señor quería hacer un milagro, y un milagro poderoso. En el momento que escuché esto, sentí una paz y yo dije, ya está, ya entendí. Yo le dije, gracias Señor, porque ahora mi oración no va a ser simplemente porque Dios libre a mi mamá de la muerte o de esta enfermedad, sino agradecida contigo porque sé que vas a hacer una transfusión de sangre. El Señor me dio pautas para orar con mi mamá por la noche y así fue. Cuadramos los tiempos porque pues todo tenía que ser virtual y le dije, mamá, nos conectamos esta noche, voy a orar por ti. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Empezamos a orar y fue una oración, Dios mío, de una presencia del Señor hermosa. Cuando terminamos, le digo, Señor, háblame por medio de tu palabra, háblanos por medio de tu palabra, Señor, declarando este milagro, esa transfusión de sangre, declarando, Señor, que tú ya hiciste que mi mamá tenga hoy sangre limpia, sangre nueva, Señor, y que esa sangre que estaba enferma ya no está en ella, sino que tú has hecho un milagro poderoso. Y cuando el Señor nos habla, imagínense, nos habla por medio de Salmo 91. Y el Salmo 91 es algo glorioso. Cuando entendíamos esta palabra, solo podíamos llorar y glorificar el nombre del Señor. Y entendimos que Dios ya nos había dado la respuesta. Mire lo que dice uno de los últimos versículos. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que te lanza en el día. No temas de la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía.
Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio, como si hacemos del Señor nuestro refugio, intimidad, comunión, y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Te sostendré con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Mire esta belleza, esta promesa de sanidad. El Señor te dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y les honraré. Les recompensaré con larga vida y les daré mi salvación. ¿Usted entiende la magnitud de la respuesta del Señor? Déjame decirte que nos cambia la vida. Ahí mismo, automáticamente, mi mamá y yo recibimos esa promesa de la sanidad. Eso es la intimidad con Dios. Eso es tener una relación cercana. Que nada nos robe el sueño, sino que pongamos todo delante de Él y vengamos a sus pies para entender y conocer que lo más precioso es conocer de Dios de una forma íntima. Antes, cuando yo empecé a conocer del Señor y me pasaba algo, pensaba en alguien para que orara por mí, porque pensaba que estaba más cerca del Señor, y le contaba mis cosas, y bueno, esto tampoco está mal, pero ahora, cuando me pasan cosas, cuando estoy triste, cuando paso pruebas duras, cuando pasan, por ejemplo, lo de Sarita, o llegan no tan buenas noticias, al primero que busco es a papá. Voy, me arrodillo o voy en el lugar donde esté, le digo: Señor, me pasa esto, me siento así, necesito esa intervención divina, y Dios se inventa cualquier cosa para hacerme entender que Él me ha escuchado, que Él está al lado mío y que Él obrará a mi favor. Lo más bello que yo puedo decir, grupo, en esta noche es que te enamores del Señor y que tu afán, tu único afán, sea que el Santo Espíritu de Dios no sea parte de ti, que el Santo Espíritu del Señor no sea parte de mí. Así como David, cuando le falló al Señor, él solo rogaba: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa es mi oración, que nunca se aparte el Espíritu Santo de Dios de mi vida, que siempre mi primera y única opción sea el Señor, que siempre mi prioridad y más grande amor sea Papá Dios, y que sabré que ahí siempre estará mi solución, mi salida, mi consuelo, mi victoria. Dios es hermoso, Dios es precioso. Y en estos 5 minutos que me quedan, quisiera como darle unas pautas para empezar a tener esa intimidad con el Señor. Mire, empieza a tener una relación como tener una relación con tu mejor amigo, con tu mejor amiga. Empieza a contar como con ese tiempo para tener conversaciones con Él. Háblale al Señor y pídele a Dios que abra tus oídos para entender la respuesta de la voz de Él. Cuéntale cosas que solamente salgan de tu corazón y de tu mente. Perdón. Y que nadie más conoce. Sé sincero con Dios, sé sincera con Dios. Y aún así parezca como ridículo lo que quieras contarle, cuéntale al Señor, porque Él está ahí para escuchar todas las cosas. Puede hacer que para nosotros sea como cosas ridículas, pero para Dios son cosas importantes, porque finalmente Él nos conoce y Él nos entiende.
Aprende de que el Señor consuela cuando lloramos, que el Señor dirige cuando necesitamos esa dirección, que el Señor nos enseña, que Dios también nos reprende cuando nos equivocamos y cuando estamos haciendo las cosas mal, como todo un buen papá reprende a sus hijos, ¿cierto? Y dice, no señor, así no es, que Él nos guía con amor y que en esos momentos de intimidad, abras tu corazón y que tengas esa posibilidad de sentir la presencia del Señor y entender que Dios está ahí para llenar tu vida, tu corazón y tu mente. Dios podrá entender cualquier tema a profundidad y te va a sostener y te va a ayudar y te va a levantar, porque Dios, más allá de ser nuestro Salvador, Él es nuestro papá y nos ama con amor profundo. En una verdadera intimidad con Dios es cuando sentimos que si no hablamos con Él, hemos perdido el día. Que si no sentimos la presencia de Dios, nos hemos perdido lo mejor que nos puede pasar. Y cuando entendemos a conocer y a entender su camino, nos vamos a deleitar de una forma tan maravillosa y tan especial. Cierro con algo que nos pasó esta semana. Y es algo precioso. Mi hija anhelaba una cosa muy necesaria por lo que ella estudia, es una herramienta de trabajo, que se va a volver una herramienta de trabajo pues por su carrera, pero pues es algo que cuesta mucho dinero. Y el Señor nos empezó como a llevar, a guiar cómo obtenerlo. Toda la semana como que se cerraron las puertas. Las posibilidades que teníamos no fueron. O sea, así literal, se iban cerrando las puertas. Y hubo un momento de desesperación. Pero yo le decía a mi hija, ¿sabes? Hay que aprender cuando el Señor dice no, porque tal vez Dios nos está librando, o tal vez no, Dios nos está librando de alguna cosa, o Dios quiere usar otra cosa para bendecirnos. No te angusties, no tengas miedo. Si el Señor te va a dar esa bendición, el Señor usará a quien quiera, cuando quiera y como lo quiera hacer, y va a ser algo precioso. Anoche estábamos hablando y yo oraba y le decía, Señor, revélame por qué no se han dado las cosas. Señor, revélame por dónde irme o qué hacer, a dónde ir, papá. Cuéntame qué debo hacer. Sí, yo le hablo así al Señor mientras hago mi oficio, mientras lavo, mientras cocino, mientras hago todos mis quehaceres. Y yo, papá, por favor, Señor, necesitamos esto, pero no se han dado las cosas y no quiero que nada sea fuera de tu voluntad, sino bajo tu voluntad. Y así yo le decía, y estaba orando así, papito, por favor, revélame. Y nos sentamos a hablar con mi hija, cuando ella me empieza a contar, mamá, imagínate, ella tiene un don muy lindo y el Señor le habla por medio de sueños. Puede soñar y al otro día se le olvida, ese sueño no era de Dios, ese sueño fue porque soñó esa noche. Pero cuando los sueños quedan y se acuerda de todos los detalles de ese sueño es de Dios. Y me cuenta, o sea, toda esta semana, y le da solamente por contarme eso anoche. Y me decía, imagínate que yo tuve un sueño el domingo. Después de haber ido a hacer una visita y todo muy lindo y todo, soñé que a una persona se le quedaban las llaves dentro de su carro. Y estábamos ahí y esa persona dice, la única que puede abrir esa puerta es Juanita. Y Juanita miraba a esa persona y le decía, no, pero es que yo no tengo las llaves, ¿cómo voy a abrir esa puerta? ¿Cómo? Entonces esa persona le decía, no sé, Juanita, pero la única que puede abrir esa puerta eres tú, ve y abre la puerta. Ella dice que iba hacia el carro y le empezó a dar como golpes a la puerta, sí, como a empujar la puerta, como a golpearla, y no se abría la puerta.
Entonces ella como que se dio por vencida y volteó a mirar a la dueña del carro y le dijo, no, yo no voy a poder abrir esa puerta porque no tengo las llaves. Y esa persona la había mirado fijamente a sus ojos y le dijo, tú la vas a abrir, da ese último golpe, pero da un golpe con fe, da un golpe con fe y esa puerta se va a abrir. Ella se volteó y dio el último golpe y la puerta se abrió y ahí se despertó. Yo la miraba y yo decía, Juanita, Dios te dijo desde el principio que la bendición te la iba a dar, que simplemente es esa fe la que va a abrir esa puerta y esa bendición va a llegar a tu vida. Efectivamente, cuando ella estuvo en paz, entendió todo lo que hablábamos anoche, entendió la hermosura del Señor que desde el principio le dijo el principio y el final. Así fue. Hoy fue ese último golpe y el Señor usó al que tenía que usar. Y se abrió esa puerta de bendición. Y así pudo adquirir lo que necesitaba el Señor. Ya le respondió. Y lloro porque a mí me emociona cuando el Señor me habla. Creo que si ustedes me preguntan qué es lo que más le alegra a su corazón, es que Dios me hable y entender cuando Él me habla. No lo cambiaría por nada ni por nadie, porque es lo más maravilloso que nos puede pasar en esta tierra de los vivientes. Aprender a escuchar y a entender la voz de papá es el regalo más precioso. Cuando entendemos cómo Dios nos habla y entendemos el diálogo del Señor y la forma en que Él contesta, se nos arregla la vida. Es precioso. El viaje se hace más ligero y nuestra vida se hace más preciosa en esta tierra de los vivientes. Por eso yo quiero que ustedes empiecen a tener esa comunión íntima y personal con papá. Es lo más precioso que les puede pasar, pueblo. Más allá de tener, de conocer, de entender, es mirar al cielo y saber que allí está papá. Y que el más precioso de nuestras vidas se llama Jesús, como lo decía la alabanza al principio. Jesús. No hay nadie como tú. Jesús es lo único que necesitamos. Jesús es el que tiene la sanidad, la llave de la bendición. Jesús es el que nos abre las puertas que se habían cerrado. Jesús es el que nos guía por el camino de salvación. Jesús es el que nos consuela de una forma maravillosa. Jesús es el que está ahí apresto para levantarnos, para ayudarnos, para escucharnos, para defendernos, para cuidarnos. Jesús es el único que es camino, es verdad y es vida. Y a Él quiero que vuelvan sus ojos y que su corazón se enamore de una forma especial y maravillosa. Eso es lo que yo les quiero transmitir en esta noche. Que entiendan que tenemos el gran privilegio de conocer y también de entender el Dios que nos ama como nadie nos puede amar, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos miró y nos llamó y nos amó con amor eterno. Eso es lo que quiero que quede en esta noche, grupo. Intimidad. Ese podría ser el título de esta enseñanza. Intimidad. Esa intimidad que nos acerca al corazón de papá. Señor mi Dios, Rey del cielo y de la tierra, mi amado Padre, mi amado Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy absolutamente toda la gloria, Señor. Padre, tú sabes el anhelo de mi corazón y te lo he dicho todos los días, Señor. Quiero que al que yo le pueda hablar de ti, impregnarlo de que lo más hermoso es tener una intimidad, una cercanía contigo. Estar íntimamente con el esposo o con alguien es tener cercanía.
Y es esa cercanía que tú quieres con este pueblo. Que nadie interfiera, que nada dañe, que la duda no dañe, que el temor no dañe, que el miedo no dañe, sino que todo se haga más fuerte porque tenemos una comunión contigo. Que entendamos que tú haces cosas extraordinarias y maravillosas porque tu amor es infinitamente grande, mi amado Señor. Gracias por cada uno de los que se han conectado en esta noche, Señor. Te pido con toda mi alma, Señor, que ellos te vean de cerca, que vean a un Dios real y de una forma cercana, Señor. Que ellos puedan sentir tu abrazo, aún puedan oler tu aroma, Señor. Aún puedan escuchar tus palabras, mi Señor. Padre, te pido por favor, Padre Santo, que desde hoy en adelante, cada uno de este grupo, Señor, la prioridad de cada uno sea tener una relación contigo, mi Señor. Una relación fuerte, fuerte contigo, mi Señor. Que tú seas el primero en la lista, que tú seas la prioridad, Señor. Que tú seas nuestra primera opción, Papá Dios. Que tú seas aquella que nosotros corramos cuando tengamos alguna necesidad, angustia, miedo, mal diagnóstico, lo que sea. Que tú seas, mi Señor, nuestra prioridad, Señor. Padre, hoy bendigo de una forma especial este grupo, Señor. Y te pido, por favor, que ellos te puedan ver de una forma cercana. Gracias por cada bendición. Gracias, Señor, porque sé que tú eres nuestro médico por excelencia, nuestra medicina, Señor. Que ninguna enfermedad es más grande que tú, Señor. Y que con solo una palabra tuya bastará para ser sano, para ser limpio, para ser levantado, Señor, para ser prosperado, Papá Dios, para ser bendecido. Gracias, Señor, porque tú harás una obra eterna y maravillosa con cada uno de nosotros, Señor, y te harás evidente en el nombre del Señor Jesús. Gracias por escogernos, gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos, gracias por escogernos. Ayúdanos a que cada día, Señor, amemos lo que tú amas y odiemos lo que tú odias. Que cada día, Señor, queramos parecernos más a ti y que podamos reflejar tu amor. Gracias, Señor. Hoy bendigo todas las vidas, mi Padre Celestial, y te pido, mi Señor, que seas haciendo una obra eterna y maravillosa en cada vida, mi Padre, en cada vida que está escuchando en esta noche. El que necesita una sanidad, que la reciba. El que necesita una provisión económica, que la reciba, Padre mío. El que necesita que se abra una puerta en el nombre de Cristo Jesús, que se abra esa puerta en el nombre santo del Señor Jesucristo. El que necesita ser consolado, sea consolado, Señor. El que necesite fuerzas, Dios mío, reciba nuevas fuerzas, Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ante todo, que este pueblo te pueda ver de una forma íntima y personal en el nombre del Señor Jesucristo. Bendigo a Félix y te pido, Señor, que envíes una palabra de sanidad, de restauración, de bendición en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Te pido una bendición especial para él y para todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, papá. Te amo, papá Dios. Te amo con toda mi alma, mi Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amado grupo, los amo con todo mi corazón y los bendigo de una forma especial en el nombre del Señor Jesucristo.